Gracias, muchas gracias. Bueno, van ingresando, ¿verdad? Bien. Vos me decís cuándo querés que empiece. Sí, perdón, estoy con el tema de la contraseña, que no me toma el YouTube. Ya ingresaron todos. ¿Está transmitiendo, Mari? No. No, Buenas pongo en vivo y noches. no. Me pide una Igual hay contraseña. 27, igual hay 27, después lo vas a poder ir solucionando. Bueno, sí, yo diría que arranquemos. De última subimos después la Ok. grabación. Me pide una contraseña que no tengo. Buenas noches a todos. Bueno, empezamos. Buenas noches. Ok. Bueno, voy a comenzar, ¿te parece? Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En nombre de ASAERCA y de la Subcomisión de Baja Visión, queremos darle una cálida bienvenida y agradecer profundamente que nos acompañen en este encuentro. Bueno, mi nombre es Tinti, Marta Ferrero, y junto con la profesora Mariel Cordero tendremos el gusto de coordinar este webinario titulado Asesoramiento Legal, Derechos, Accesibilidad y Gestión de Apoyos. Antes de dar paso a nuestro muy generoso invitado, el doctor José María Martocci, le damos la palabra a la profesora Marilena Cano, presidente de ASAERCA. Marilena. Bueno, gracias Tinti y gracias a todos por participar, ¿no? En particular decidimos hacerlo así porque nos dimos cuenta que tenemos que presentar a CERCA. Hay muchas familias, hay muchos estudiantes de abogacía, hay muchos terapistas ocupacionales, estudiantes de diferentes carreras, y no es común para CERCA recibir la diversidad de profesiones que hoy están acá presentes, sobre todo abogados, ¿no? Y por el otro lado estamos muy contentos que haya familias. Acá estoy viendo a algunos amigos de APEMU, por ejemplo. Hola Karina, familia. Hola Melanie. Así que sencillamente contarles que es acerca. Somos una asociación de profesionales de la discapacidad visual, una asociación de Argentina de más de 50 años, dedicada históricamente a mejorar la calidad de las personas con discapacidad visual. Ese fue el origen. Hoy, cambiando los paradigmas, totalmente la asociación alineada al paradigma de los derechos, a la defensa de los derechos. Y lo que proporciona es, nosotros solemos decir que hacemos formación a formadores, nos dedicamos a realizar cursos, conversatorios, jornadas, todas vinculadas a la mejor calidad de las personas con discapacidad y al mejor desarrollo de los procesos de inclusión, ¿no? A generar herramientas que nos permitan seguir acompañando procesos. Están todos bienvenidos, se pueden asociar, nos pueden seguir en las redes, los que son socios participan de los cursos a veces gratuitamente o con algún costo menor, los estudiantes
tienen otro costo, las familias tienen otro costo, así que todo el que quiera es bienvenido, porque además trabajamos en subcomisiones, ¿no? Bueno, esta particularmente es de la subcomisión de baja visión, pero hay de educación, hay de rehabilitación, bueno, hay diversas. Así que todos bienvenidos y gracias por la propuesta de este conversatorio y al doctor José María. Así que, Mariel, creo que ahora seguís vos, querida colega. Sí, un poquito yo. Elena. Ah, bueno, Ahora le doy la perfecto. palabra a María. Muy Bueno, bien. muchísimas gracias María Elena y bueno, para SAERCA y los que hace tantos años que estamos en la SAERCA, como dijo María Elena, es fundamental que nos sigan, la cuota es muy baja, bueno, y me parece que hay que apropiarse de esta asociación porque la verdad que es nuestra cuna donde nos formamos. Bueno, vamos a hablar específicamente del conversatorio y hago una pequeña introducción y digo, nosotros como sabemos que muchas familias atraviesan diariamente situaciones complejas que siempre están vinculadas o al acceso de las prestaciones, a los apoyos, a los recursos de accesibilidad y a la cobertura, ya sea de parte de obras sociales o de distintos organismos. Por eso, desde ASAERCA consideramos fundamental generar espacios que brinden información clara, orientación confiable y herramientas concretas para la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Este encuentro tiene precisamente ese propósito, que es acercar conocimientos que fortalezcan a las familias y a los profesionales que las acompañan, favoreciendo trayectorias, ya sea educativas y también del desarrollo para un desarrollo con mayores oportunidades. Y fundamental, menos barreras. Bueno, por eso voy a invitar a Mariela, a la profesora María Cordero, que va a realizar una breve introducción y da un marco, digamos, a la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, Mariela. gracias, Tinti. Bueno, nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por esta convocatoria. Desde la Subcomisión de Baja Visión sabíamos que este era un tema actual y necesario y no nos equivocamos al hacer la convocatoria para este webinario y obviamente agradecer al doctor que se prestó amablemente para poder compartir su expertise en relación al tema. Yo siempre digo que para entender el presente tenemos que ver un poquito qué pasó antes, ¿no es cierto? Si volvemos un poquito el tiempo atrás, década del 60, el modelo rehabilitatorio, el modelo médico, era donde consideraba la discapacidad como un problema, como una limitación que debía rehabilitarse. Quienes empezamos hace muchos años en educación, sabíamos que nuestros estudiantes desarrollaban sus trayectorias en las escuelas de educación especial y empezaba el tema de abrir las puertas en lo que serán las propuestas de integración, ¿no? Pero básicamente estaba ahí la escuela especial como muy presente porque todavía estaba un poquito arraigada a ese modelo médico del cual veníamos de hace muchos años. Pero en la década del 70 hay una frase que para mí es icónica que dice, nada de nosotros sin nosotros. A partir de la década del 70 es que el mismo colectivo de personas en situación de discapacidad es que empiezan a conformar un modelo teórico donde hay una mirada totalmente diferente. El modelo social representa un cambio significativo en la forma en que entendemos la discapacidad, al reconocer que las limitaciones se dan en esa situación relacional que tiene la persona y esa sociedad que no le brinda los apoyos y los recursos que necesita para su vida plena, para su educación, para su participación. Fíjense los años, década del 70 comienza a gestarse el modelo social como un enfoque teórico fuerte y llegamos al año 2006, 13 de diciembre, donde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyadas en este modelo social, realiza una serie de modificaciones en cuanto a cómo estaba considerada la discapacidad. Esto es un movimiento internacional, tiene fuerza de ley y estamos hablando ahora del año 2006 y estamos en el año 2026
pasaron 20 años y aún seguimos trabajando. Los paradigmas no cambian automáticamente, las leyes son las primeras que salen, pero después la cultura, las personas, o sea, transitar estos momentos, la verdad, y estar hoy en una charla, a pesar digamos, de los tiempos que estamos viviendo, a mí me hace pensar que ahora nuestros estudiantes pertenecen al sistema educativo argentino, que las escuelas de nivel son las puertas que se abren para ellos, y que obviamente educación especial transita, apoya y va a seguir estando presente. Pero bueno, es un momento de cambio, es un momento de las familias necesitan saber cuáles son sus derechos y cuáles son los recursos y los apoyos y cuáles son las prestaciones que las obras sociales tienen que brindar de acuerdo a la ley. Así que nada, yo creo que ahora hay que dejarlo en manos de quien sabe todo esto, y le damos la palabra entonces al doctor Tinti, ¿te parece? Haré una pequeña presentación de su CV, muy poquito. Yo sé que a José no le gusta mucho que le digamos muchas cosas de él, pero muy poquitito. Bueno, como agradeciendo, bueno, ya los agradecimientos te los hemos hecho, doctor José, María. No quiero redundar, pero voy a leer una breve reseña de vuestra trayectoria. El doctor José María Martocci es director de la Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace años desarrolla una destacada labor en el campo del derecho, la discapacidad y los derechos humanos, acompañando procesos de defensa de derechos, acceso a prestaciones, educación inclusiva, accesibilidad y protección jurídica de personas en situación de discapacidad y sus familias. Su trabajo articula la práctica jurídica, la formación académica y el compromiso con el acceso efectivo a los derechos, convirtiéndose en una referencia para profesionales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Doctor Martocci, muchas gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Bueno, bueno, muy agradecido de estar aquí con ustedes en este viernes frío, acá por lo menos en la ciudad de La Plata. Bueno, Mariel ha dicho mucho recién. Me sirvo de sus palabras para empezar. Y quiero también, bueno, en esta presentación que hace Tinti, yo quiero, de lo que ha dicho Tinti, quiero resaltar que yo lo que puedo ofrecer hoy, y bueno, y las palabras que podré decir hoy, y algunos conocimientos siempre abiertos y precarios que podré, bueno, esgrimir, provienen todos de la praxis, digamos, de la práctica jurídica. Es decir, yo empecé en este dispositivo que se llama Clínica Jurídica en Derechos Humanos hace 20 años, primero propiamente con el paradigma de derechos humanos, el paradigma constitucional de derechos humanos. Empecé hace 20 años, como digo, y luego la discapacidad y la salud mental se fue abriendo paso, porque el nivel de consulta cada vez se incrementaba más, y en ese tiempo, año 2008, 2009, 2007, digamos, había aparecido la cuestión de la Convención Internacional que recién Mariel mencionaba, y todo el proceso de construcción de esa convención en el seno de las Naciones Unidas, y luego el impacto en los distintos países. En el nuestro primero tuvo rango legal, y en el 2014 adquiere nivel o rango constitucional. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Quiero salir de los tecnicismos, pero quiero tratar de presentarles sinceramente
cómo a mí se me impuso la cuestión de la discapacidad de la salud mental. Como yo les decía recién, la clínica jurídica es un espacio pedagógico diferente, puesto que es un lugar que trabaja con estudiantes de la carrera de Derecho, obviamente de Abogacía, pero nosotros no planteamos el espacio pedagógico desde lo que sabemos, sino de lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es muchísimo. Y lo que no sabemos es producido por las consultas que aparecen en el espacio de clínica desde la propia comunidad. Entonces vienen madres, vienen padres, vienen personas con discapacidad, aparece el problema de la educación inclusiva, aparece el problema de la capacidad jurídica, aparece el problema múltiple de la discriminación, aparece el problema de la falta de trabajo, en fin, todo lo que aparece en un colectivo, una minoría intensa, cerca del 13% de la población argentina, es portadora de alguna discapacidad. Es un colectivo intenso, y mucha gente. Bueno, pero es un colectivo que está desarraigado, está excluido, está desvalorizado eh, por razones económicas, por razones sociales, por razones simbólicas, por razones ideológicas. Ahora trataremos de ver un poquito esto. Pero bueno, me tomo de algo que decía Mariel recién, que es, bueno, la pregunta sobre, primero, ¿qué es una convención? ¿Qué es una convención? Y segundo, ¿es importante? Y en tal caso, ¿por qué es importante? Bueno, una convención es un instrumento que reconoce derechos, pero que no es producido por los estados nacionales, es decir, por la Argentina, por Brasil, por México, por Estados Unidos, sino que es producido en el seno de organismos internacionales, en este caso, Naciones Unidas. Eh, eh, es decir, es un instrumento legal que la comunidad internacional considera que es relevante, que es importante, y donde reconoce, aloja problemáticas ligadas a determinados grupos. En este caso es las personas con discapacidad, pero en otros casos son mujeres, niños y niñas, personas migrantes, víctimas de genocidios, y así sigue. Naciones Unidas en un momento dado se sacude frente a una problemática y ahí empieza un proceso de liberación que concluye en la redacción y aprobación de lo que llamamos Convención o Tratado de Derechos Humanos. La Convención de Discapacidad es un tratado de derechos humanos. Lo dice ni bien comienza la Convención a pronunciarse acerca de lo que se propone, de dónde viene, para qué, etc. ¿Es importante? Sí, es importante. Por varios motivos. Primero, porque la Convención de Discapacidad es una convención construida por las propias personas con discapacidad y la militancia internacional en discapacidad. No es el producto solamente de un grupo de expertos interesados por el tema. Es la militancia mundial en materia de discapacidad la que llevó el tema al seno de Naciones Unidas y donde se produjo el texto que hoy conocemos como convención. Segundo, es importante porque proviene de la militancia social, política, de un movimiento que se llama Movimiento por la Vida Independiente. Nacido en los 60, 70 en Estados Unidos y en Europa, particularmente en Inglaterra. Personas con discapacidad que toman la palabra y que cuestionan que sus vidas sean percibidas desde una perspectiva médica
rehabilitadora, normalizadora, es decir, que sus vidas se vean solamente como vidas deficientes, faltantes, vidas, digamos, vidas definidas por lo que no tienen. Y ir hacia una concepción de la discapacidad de tipo social. La discapacidad no surge en la deficiencia, sino que la discapacidad surge en el momento en que la deficiencia choca con la barrera. ¿Y qué es una barrera? Es aquello que impide que a una persona con discapacidad, tenga la discapacidad que fuere, choque con alguna construcción social que le impida acceder a sus derechos. Entonces, lo más banal es decir, bueno, la ausencia de una rampa en un banco o en una escuela. Correcto, se está violando el derecho a la accesibilidad. Pero las barreras no son solamente rampas, la ausencia de rampas. Las barreras no solamente son urbanas, no son arquitectónicas, sino que las barreras más fuertes son las barreras de tipo ideológico, aquellas que provienen de un determinado sentido común. Refiero a sentido común como una noción negativa, no como una posición moderada, razonable acerca de algo, sino el sentido común como la repetición de lo que ya se viene diciendo acerca de algo. ¿Qué dice el sentido común? Que una persona con discapacidad intelectual o con algún tipo de deficiencia en su crecimiento, etcétera, no puede educarse, no puede trabajar, no puede vivir en comunidad, no puede vivir una vida relativamente independiente de sus seres queridos, de su familia, de su comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo social considera que la discapacidad es una relación social de subordinación, de opresión e incluso de exclusión. Como se decía recién, el modelo que podemos considerar hegemónico, hasta el presente incluso, es el modelo médico que considera que la discapacidad es una enfermedad, es una patología, es una falta, es un déficit. Algo no funciona. Algo no funciona en relación con ¿qué? Algo no funciona en relación con una norma. Es decir, con lo que habitualmente se entiende por ver, por caminar, por saltar, por pensar. Una norma que indica cuál es la racionalidad hegemónica, cómo se piensa. Si una persona piensa bien, de acuerdo a mecanismos convencionales de pensamiento, de raciocinio, etcétera, o si no. Hay una hegemonía que conforma parámetros de normalidad para lo que ustedes quieran, para todo. La discapacidad es lo que queda afuera. Eso es el modelo médico. Y ojo, está mal que apliquemos los conocimientos de la medicina, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Para nada, en absoluto. Hay muchas personas con discapacidad que con la tecnología acceden a circunstancias, acceden a bienes que antes no podían. Pero el problema del modelo médico es considerar que las pautas de normalidad acerca de todas las situaciones de la vida se componen de acuerdo a una cierta hegemonía, una cierta mirada, diría, convencional, dominante, etc. Entonces, pregunta, ¿por qué resulta tan difícil que un niño o niña con discapacidad intelectual o de algún tipo de discapacidad intelectual acceda a una escuela común? Porque hay una hegemonía que considera que la escuela común no es para
ese niño o esa niña. ¿Por qué? Porque el acceso al trabajo de personas con discapacidad es tan reducido. Porque está sostenido en la idea de que una persona con discapacidad no es productiva, no tiene nada para aportar. Es un peso, es una carga. Complica el movimiento de la oficina. Y así seguimos. El acceso al deporte, al acceso a la vida comunitaria, a los clubes, el acceso a la ciudad, a todo lo que se les ocurra. Yo ahora les voy a comentar algunos casos judiciales conocidos donde justamente van a ver ustedes que aparece la barrera y que la discapacidad aparece con la barrera. Y la violación a los derechos fundamentales aparece con la barrera. Y van a ver que la barrera no es solamente la ausencia de una rampa, sino incluso una escuela que no entiende lo que es la inclusión. O una universidad que no entiende lo que es una inclusión. Por ejemplo, un caso que seguí de cerca junto con otros colegas, el caso de Emiliano Naranjo. Emiliano Naranjo. Emiliano Naranjo es una persona con una discapacidad motriz severa. Había concluido su escuela secundaria y se anota en la licenciatura de Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza. Lo aceptan en la licenciatura, pero cuando él decide avanzar con el profesorado, la Universidad de La Matanza le dice que no. Él pregunta por qué. Bueno, porque usted es una persona con discapacidad motriz. ¿Y eso qué tiene que ver? Pregunta Emiliano. Bueno, lo que tiene que ver es que usted no va a poder enseñar los movimientos del cuerpo que se requieren para jugar al vóley, para jugar al fútbol, para jugar al básquet, para desempeñar algún tipo de deporte. Esto, así como se los cuento, parece un chiste de mal gusto. Sin embargo, esto pasó y para que Emiliano pueda acceder al profesorado, concluirlo y ser hoy profesor, tuvimos que hacer un juicio que demoró 8 años y que llegó hasta la Corte de la Nación, con resultado positivo. Pero fíjense que en una universidad, la universidad operaba el prejuicio de entender que la persona con discapacidad motriz que se manejaba en una silla de ruedas no podía ser docente de educación física por su propia situación de discapacidad, por la forma en que estaba configurado su cuerpo. Eso obedece a un prejuicio. Eso obedece a una cierta idea de lo que es un profesor de educación física. Bien. Ustedes eventualmente me preguntan, si quieren decir algo lo dicen, o si no sobre el final retomamos los temas y los vamos desgranando, ¿sí? Yo quiero dar una mirada bastante práctica hoy. Quiero que esto, digamos, que lo que conversemos hoy pueda servir para la vida cotidiana o frente a problemas concretos, en fin, que se presentan en la vida. Bien. Seguramente ustedes han escuchado que hay 3 modelos o tipologías acerca de la concepción de la discapacidad o el modo en que la discapacidad ha sido tratada. El primer modelo es un modelo que se conoce como modelo de la prescindencia o del exterminio. Modelo de la prescindencia o del exterminio, puesto que en esos casos se considera que la vida de una persona con discapacidad no tiene nada que aportar
a la vida común, a la vida colectiva, a la vida de la ciudad. Entonces, sencillamente, a la persona se la excluye de la circulación pública, de los espacios comunes, de la vida económica, de la vida cultural, de la vida social, deportiva, etc. Prescindencia. En el mejor de los casos, la prescindencia, en el peor de los casos, el exterminio. Recordemos que Alemania, en su periodo nazi genocida, tuvo un plan público de tratamiento de las discapacidades intelectuales, motoras, etcétera, donde se experimentaba con personas con discapacidad y luego se las eliminaba. Una política pública que tuvo un nombre, una sanción legislativa. Es decir, me parece interesante pensar cómo un país puede llegar a semejante cosa, ¿no? Incluso el país que se consideraba más civilizado, ¿no? Con mayor desarrollo artístico, cultural, etc. Murieron 450.000 personas por esta política. Bueno, exterminio. ¿Es un modelo afincado en el pasado? No. El encierro psiquiátrico es primero prescindencia y muchas veces también es exterminio de la dignidad de una vida. Tenemos una ley de salud mental de cumplimiento bastante parcial que tiene como horizonte el cierre de las instituciones psiquiátricas. En la provincia de Buenos Aires se viene avanzando bastante en este sentido, pero en el resto del país muy poco, y a nivel nacional justamente están los intentos de modificar esta perspectiva de la salud mental ligada a lo comunitario y no al encierro. Entonces, el exterminio no es una cosa del pasado. La prescindencia o la transformación de la vida en una experiencia indigna tampoco es una cosa del pasado. El año pasado y el anterior, el gobierno nacional argentino eliminó más de 200.000 pensiones por discapacidad a través de un mecanismo bastante artero, malicioso, en relación con un colectivo que justamente por no tener ingresos depende de la pensión por discapacidad, no solo para un mínimo sustento, sino también para un abordaje de su salud, de su asistencia médica, de sus necesidades de rehabilitación, etc. El segundo modelo lo vimos antes, lo mencionó Mariel, el modelo médico, el modelo hegemónico. Es el modelo sobre el que opera a modo ¿cómo diría?, de fuerte impugnación el modelo social. El modelo social y la convención de la que estamos hablando es un modelo, una convención que se funda en la vida independiente. Nada sobre nosotros sin nosotros. Las personas con discapacidad que llegaron a Naciones Unidas para establecer una convención, un tratado de derechos humanos, llegaron justamente para que sus vidas sean reconocidas en su dignidad, en su diferencia, en su condición de sujeto de derechos, no como sujetos de solidaridad, de piedad, de consideración. Si eso está bien, pero no es solo eso. La convención viene a iluminar la condición de sujeto de derechos de las personas con discapacidad, cualquiera sea la discapacidad que uno detente. Principio del riesgo. Déjenme estar en mi vida, déjenme
tomar mis decisiones y déjenme, por favor, equivocarme si cabe. Bien, ¿me siguen con esto? Entonces, cuando hablamos de discapacidad, básicamente ¿de qué hablamos? Hablamos de barreras. Cuando a ustedes les cuentan un problema, cuando les cuentan un problema ligado a algún derecho que es desconocido, sea en materia de medicación, de salud, de rehabilitación, de tratamientos, de acceso a una escuela, de acceso a una universidad, de acceso a un trabajo, etcétera, etcétera, o situaciones de discriminación, digamos, cotidianas, una persona en silla de ruedas que intenta que un colectivo la lleve a su casa y el colectivo no tiene rampa, cuestiones que suceden todos los días. Cuando pasa eso, ¿qué nos corresponde hacer? Lo que nos corresponde hacer es identificar la barrera, porque la barrera es donde nace el problema y no en la persona. La persona con discapacidad ya no es más portadora de un problema, no es la persona problema, sino que el problema es la sociedad. El problema es el Estado que no corrige las prácticas, las legislaciones, las conductas públicas que excluyen, segregan, forjan y mantienen barreras. Esto se ve, como les digo todo el tiempo, pero hay espacios más sensibles incluso a esto. ¿Por qué? Porque la sociología tiene un término, le ha puesto habitus, con H, habitus, a esa forma de conducirse que tenemos, que se transforma en repetición y que le incorporamos como algo que es y que parece no tener alternativa. El habitus, lo que hacemos cotidianamente con todos los temas de nuestra vida. El habitus fue el que llevó a la Universidad de La Matanza a decirle a Naranjo: usted no puede ser profesor de educación física porque apenas puede mover su cuerpo. Sentido común, habitus, sensibilidad hegemónica. Frente a una persona que decía: yo quiero ser y yo puedo hacerlo mediante apoyos, tecnología, ajustes razonables, etc. Bien. La convención en la Argentina tiene rango constitucional. Esto significa que es el instrumento que mayor valor tiene frente a leyes, a ordenanzas, a circulares, a resoluciones internas de organismos, a disposiciones de empresas prepagas de medicina, a disposiciones de obras sociales. Es la convención la que rige y dicta el modo en que debe pensarse un tema, un conflicto, por sobre cualquier tipo de norma inferior. Norma inferior significa que la convención está en la cúspide de una pirámide normativa. Si hay una pirámide, en la punta máxima está la convención y la constitución. Algunos casos que me anoté acá. Hay un caso en particular que me parece muy, muy interesante para pensar la tensión entre el modelo médico y el modelo social. En la provincia de Buenos Aires hay un área
de discapacidad que se llama CECLAS, que lleva un registro de personas con discapacidad con voluntad de trabajar dentro del cupo laboral para personas con discapacidad que los municipios, la provincia, los diferentes poderes, las diferentes oficinas están obligadas a cumplir. Hay un 4% como mínimo dentro del cual se reserva dentro de la planta transitoria o permanente cargos específicos para ser ocupados por personas con discapacidad. Este organismo que se llama CECLAS selecciona, recibe a las personas, las evalúa y las selecciona. Con cerca de 120 personas inició para cada caso un expediente administrativo señalando que tal persona es una persona apta para trabajar, por ejemplo, en una escuela, o para trabajar en un museo, o para trabajar en una escuela. El expediente avanzó, hasta que la Junta de Evaluación Médica del Ministerio de Trabajo Provincial señaló que estas 120 personas no eran aptas para el cargo que se proponía. ¿Me siguen? La expresión era no apto y se enfrentaba desde el modelo médico a la expresión de CECLAS que decía que esta persona tiene condiciones para ocupar el cargo. Fíjense ustedes cómo desde el modelo social se valora lo que la persona puede dar y desde el modelo médico se valora lo que no puede. Insisto, desde el modelo social, una persona tiene un montón de cosas que aportar para su propia vida, para sí misma y para la sociedad. Desde el modelo médico, en vez de recibir un sí, recibe un no. ¿Por qué? Porque ese sujeto, esa subjetividad, ese cuerpo, no se conforma a lo que se supone que debe ser un cuerpo en condiciones de trabajar. Entonces, se tensionan los dos sistemas dentro del mismo Estado. ¿Me siguen? ¿Qué pasó? Presentamos una demanda colectiva por 70 de estas personas que viven en toda la provincia de Buenos Aires, y una jueza de la ciudad de La Plata, la doctora María Ventura Martínez, estableció que la negativa de aptitud de la Junta Médica era inconvencional, contraria a la convención. ¿Por qué? Porque en vez de mirar lo que la persona puede, mira lo que no puede. Y que era discriminatoria en tanto habilitaba o no la aptitud de acuerdo a una norma imaginaria acerca de lo que sirve y no sirve. La mayoría de estas personas están ingresando en el cargo que había sido establecido por el CECLAS y por primera vez tienen un trabajo en su vida. Destaco este tema porque la barrera está en el modo de pensar de la Junta Médica que admite a las personas para trabajar en el Estado o para no trabajar. Pese a que en el mismo Estado y en el mismo ministerio hay un área que les está diciendo, miren que nosotros nos ocupamos de evaluar a cada persona y de establecer no lo que no puede, sino lo que es capaz de dar. Barrera. Identificar la barrera.
identificar la barrera, cuestionarla e impugnarla judicialmente. Tenemos una convención, recién decíamos, ¿qué es una convención? Bueno, una convención es un tratado de derechos humanos. Y si hablamos de derechos humanos, hablamos de una palabra y un concepto clave, que es la dignidad. Toda vida es merecedora de un trato digno. Dignidad significa que nosotros no somos instrumentos de nadie, somos un fin en nosotros mismos. Y segundo punto, el eje no discriminatorio, que es el que la jueza vio en ese caso. ¿Cuál es la discriminación? La discriminación es el hábitus, es entender que hay personas normales y personas anormales. Normales, nosotros más o menos, porque no nos conocen, y anormales, gente que no da la norma, que no tuvo esa suerte. Entonces, frente a cualquier problema de este tipo, identificar la barrera y ver qué es lo que está siendo obstáculo para que la persona acceda a su derecho. Vamos con otro caso. Todos estos casos que estoy mencionando son casos de la clínica jurídica en discapacidad. Por eso les digo que los conozco de adentro. Desde el momento en que aparecieron las personas en la Facultad de Derecho donde atendemos, aparecieron con este problema, ¿no? Y ahí apareció justamente la pregunta, a ver, ¿dónde está la barrera acá? Identificar la barrera y ver de qué manera la barrera choca con la Convención de Discapacidad. Segundo caso, Lorenzo y Flavia. Lorenzo, un joven con autismo, Flavia, una joven portadora de un síndrome de Down. Ambos concluyeron la escuela secundaria hace unos años y obtuvieron un título secundario con una expresión no homologable. De nuevo, luego de muchos años de esfuerzo, de ajustes razonables, de apoyos para avanzar en su educación, en su desarrollo y demás, luego de ser evaluados incluso más rigurosamente que muchos de sus compañeros y demás, concluyen la escuela secundaria y le otorgan un título de evaluado. No homologable. ¿No homologable a qué? No homologable al título de sus compañeros. Pregunta en la audiencia en pleno proceso por discriminación. Yo le hago la pregunta al director de no sé qué. Dígame, señor, ¿cuál es el sentido de esta norma? Y el tipo, con mucha convicción y serenidad, me dijo, no, el objetivo es protegerlos. Entonces yo le digo, pero ¿de qué manera lo está protegiendo? Porque le está dando un título que no le permite ni trabajar ni seguir estudiando. ¿Dónde estaría la protección? De nuevo, el sentido común sobre la idea de protección. No, entonces estos jóvenes están exentos de vivir y equivocarse. Como si vivir y equivocarnos no nos competiera a todo el mundo. Vivimos equivocados. Vivimos diciendo cualquier cosa, vivimos pensando cualquier cosa. Somos falta en ser. Somos seres con falta, con barrados, diría el psicoanálisis. Sin embargo, nos agarramos de la singularidad de dos jóvenes para decirle, no, muy bien, estamos muy emocionados, terminaste la escuela secundaria, pero el título no puede ser el mismo.
Una decisión judicial señaló que el título no homologable es un acto discriminatorio, prejuicioso, fundado en una idea errada acerca de lo que es una persona con discapacidad. Y ordenó otorgarle el título completo, pleno, sin ningún tipo de condicionante. Y más aún, ordenó derogar la norma absurda en la que se fundaba esta distinción. ¿Dónde está la barrera en el caso de Lorenzo y Flavia? Bueno, la barrera está en la norma que se derogó y también en la escuela y en la inspectora que insistían con cumplir la norma, pese a que la norma tenía un carácter evidentemente discriminatorio. Entonces, muchas veces la barrera no es solamente una situación, sino que la barrera es una conformación social. Lo que decimos, una forma habitual de entender algo, un hábitus, aquella parte que ya está incorporada como la estructura de la decisión, que no está puesta en tela de juicio. Bueno, la convención viene a darnos luz para poner en tela de juicio toda situación de indignidad, toda situación discriminatoria, toda situación de segregación, de prejuicio, que hace que una determinada situación impida a una persona con discapacidad acceder a un derecho fundamental. ¿Se entiende esto? Facundo, un joven de 14 años, portador de un cuadro del espectro autista, accede a una escuela de educación, de gestión privada, en la ciudad de La Plata, que se llama Marie Curie. Espero que nadie trabaje ahí. Ingresa. Un día va con sus padres y él contento. Es una escuela que tiene un perfil de formación informática, en sistemas, etc. Y él es un crack de eso. En general el autismo tiene muy buena, las personas con autismo tienen muy buena relación con la matemática, la física, los sistemas generales, etc. Cuando advierten que en el certificado de discapacidad dice persona con autismo, lo expulsan y le dicen a la familia que esa escuela no es para su hijo. ¿Dónde está la barrera? Estamos hablando de directivos de una escuela, ¿eh? Estamos hablando de gente que se ha formado para tratar de entender que la educación es un proceso diverso en el tiempo, maravilloso en su capacidad de iluminar el modo distinto en que somos todos y todas. Una mirada amorosa acerca de la generación que viene, de las generaciones que nos van a continuar. Es decir, la pedagogía, la educación, justamente es un factor que forja comunidad, que forja sociedad, que nos dice cómo vivir juntos. Y acá están expulsando a un joven de 14 años por ser portador de autismo. Proceso judicial y sentencia que declaró el acto horrorosamente discriminador de la escuela. La escuela decía, tenemos derecho a admitir y a no admitir. Y la jueza le dijo, no, no lo tienen. No lo tienen cuando el motivo de la admisión es la discapacidad. Porque si lo hacen por eso, están discriminando, están segregando
Pues yo decía antes, la segregación, el modelo de la segregación, es algo que, digamos, sigue habitando el mundo nuestro del presente y de todos los días. Bien, recién estamos viendo educación inclusiva. Creo que ya estamos, ¿no? Me voy apurando. Estamos viendo educación inclusiva, que es un derecho fundamental reconocido por la Convención en el artículo 24. Artículo 24 de la Convención. El derecho a educarse en establecimientos generales o comunes. Todo niño o niña con discapacidad, cualquiera sea su grado, su condición, su naturaleza, tiene derecho a ir a una escuela de esas que están en las manzanas de las ciudades, que tienen una puerta, que tienen una rampa, que van muchos niños y niñas de todo tipo. Estar ahí es un derecho. No es un deseo, la ilusión, es un derecho. Y si es un derecho, se reclama. No pensemos que porque está en la convención va a caer del cielo a nuestras vidas, sino que hay que seguir tomando la convención como bandera y pelearla todos los días. Y cuando nos topamos con estas situaciones, están los tribunales de justicia para atender el caso y revertirlo. Bien, hemos visto que la educación inclusiva, hemos visto un caso de ingreso a la escuela, donde la escuela se transformó en una barrera al ingreso, y hemos visto el caso de Flavio Lorenzo, que es el caso de donde la discriminación es en el egreso. Pero los casos más habituales en materia de educación inclusiva, donde se violan derechos, el artículo 24 de la Convención, suelen estar en el medio. Es decir, cuando el niño y la niña están en la escuela. Entonces me interesa destacar que la educación inclusiva significa no que el niño se acomoda a la institución, sino que la institución se acomoda a la singularidad que trae el niño o niña con discapacidad. No hay que meterlo como un forceps en el sistema cotidiano de la escuela, sino que es la escuela la que se hace inclusiva. Es la escuela la que debe advertir dónde están las barreras que chocan con el derecho del niño a un desarrollo pleno, a una educación digna, sin discriminación. Entonces, en la clínica jurídica hemos tenido montones de casos donde las familias de pronto se ven ante directivos de la escuela, inspectores de la escuela, maestras de la escuela, que no son capaces de establecer de manera horizontal y dialogada cuál es el interés siempre superior del niño y qué debemos hacer para asegurar un tránsito escolar sereno, seguro, confiado, feliz, digno. Entonces, muchos padres y madres vienen, por ejemplo, señalando que no hay reuniones, que empiezan a llegar las notas bajas o los desaprobados, o que no se pueden ingresar al aula los apoyos escolares que el niño y niña necesitan, etcétera, etcétera. En estos casos, lo que hemos hecho siempre con muy buen resultado es una carta a la institución explicándoles en qué consiste la educación inclusiva y cuáles son los requerimientos actitudinales que el sistema requiere, no del niño o de la niña, sino de la propia institución y de sus operadores.
Bien. De nuevo, ¿dónde está la barrera? En la escuela, nada menos. En la inspectora, en la docente que no termina de entender que el niño con esa singularidad necesita de apoyos, de ajustes razonables, de un tiempo específico, de una modalidad específica de desarrollo, etc. Bien, ¿me siguen con esto? Bien. Bueno, voy a terminar con lo siguiente. Yo les dije que la convención es una convención fundada en el modelo social, que el modelo social concibe la discapacidad como una relación social, que la discapacidad surge en la barrera y no en la deficiencia de la persona o en su déficit o lo que fuere. Destaqué que la discapacidad aparece siempre en la barrera. Destaqué que las barreras son de tipo urbano, arquitectónicas, materiales, pero que suelen ser también las más fuertes, las más firmes de tipo ideológico. Barreras que ya tenemos incorporadas en nuestra mirada del mundo, en nuestro imaginario acerca del mundo y de cómo son las cosas. Y también dije que la convención es un instrumento de derechos humanos para la vida independiente. La persona con discapacidad busca avanzar en la vida, en su camino en la vida, en forma paulatinamente más independiente. En realidad es algo que buscamos todos, ¿no? Pero acá estamos hablando de discapacidad. Sucede que, esto es interesante para pensar, sucede que las faltas que tenemos nosotros y nosotras, quienes estamos hoy acá, tenemos muchas faltas, ustedes las deben conocer cada uno, las de cada uno, no chocan con barreras. Las faltas nuestras son funcionales al sistema. De las faltas que estamos hablando en materia de discapacidad son faltas que se denotan justamente en la barrera convencional que les impide avanzar hacia su derecho. Entonces, siendo que la sociedad mantiene sus barreras y siendo que es probable que la sociedad las siga manteniendo, pero no obstante, siendo que tenemos un instrumento de derechos humanos de primer rango que reclama como derecho la vida independiente, el artículo 19 de la Convención establece una forma de apoyo, que se llama asistencia personal. La asistencia personal es un apoyo no médico, no asistencial, no es cuidador, no es enfermero, no es rehabilitador, no es acompañante terapéutico. Es un asistente que la persona con discapacidad elige. ¿Para qué? Para lo que quiera, para afrontar sus necesidades con ese apoyo. ¿Y para qué es el apoyo? ¿Para qué son los apoyos? Para atravesar las barreras. Entonces, una persona con discapacidad se puede ir de vacaciones con su asistente personal. Una semana a Calamuchita, a donde quiera. Y el asistente personal lo elige la propia persona con discapacidad. Y el asistente personal lo que tiene que asegurar es una construcción de intimidad, en confianza, en seguridad, en trato digno, en trato amoroso. Es decir, si tiene el asistente personal una formación, mejor, pero no se requiere
para establecer el vínculo de cuidado y de asistencia del que estamos hablando. Un ejemplo. La provincia de Neuquén tiene una ley de asistencia personal muy buena, conseguida por el movimiento de discapacidad de Neuquén. De nuevo, los derechos no caen del cielo, hay que conquistarlos en la calle, tocando la puerta de los despachos, insistiendo, insistiendo. Así se hacen los derechos. Un docente ciego que se llama Osvaldo Marconi, Osvaldo creo, sí, Osvaldo, Marconi seguro se llama, docente ciego, pagaba de su bolsillo un asistente. ¿Para qué? Bueno, para que lo ayude con el pizarrón, para que lo ayude con la computadora, para que lo ayude en la organización material de la clase, no la organización intelectual, para lo cual él está súper preparado. Llegó un momento que su sueldo no le permitía más tener un asistente personal porque no podía comer. Entonces se lo pidió al Estado, se lo pidió al Estado, haciendo pie en el artículo 24 de la Convención y en la propia ley de asistencia personal de Neuquén. Y el Estado le dijo que no. Hizo un proceso judicial, abrió una demanda y hace unos 3, 4 meses obtuvo una sentencia favorable de una jueza de la capital de Neuquén que le ordena al Estado provincial que provea a su entero costo de un asistente personal de apoyo para el desempeño de Marconi en clase. No para su vida personal, no para llegar a su casa, para tomarse un colectivo. No lo pedía Marconi para eso. Pide un apoyo, obtuvo un apoyo para trabajar. Entonces, ¿para qué son los apoyos? De nuevo, para que la persona con discapacidad no se enfrente a una barrera de una manera frustrante, sino que pueda atravesar la barrera y acceder a su derecho. En este caso, el derecho a trabajar y el derecho a enseñar. Y el derecho a la dignidad de poder trabajar y de poder enseñar pese a su condición de persona ciega. En otro tiempo, y también en este, vamos a decir, se consideraba y se considera que una persona ciega no puede ser docente. ¿Por qué? Pero ¿cómo va a estar cómo va a ver a sus estudiantes? ¿Cómo los va a evaluar con un asistente? Pero el asistente lo reemplaza pedagógicamente. No, el asistente hace lo que él no puede por su ceguera hacer. Y concluyo. La asistencia personal es una figura de apoyo emblemática de la Convención, porque no aplica inyecciones, porque no da medicación, porque no es un acompañante terapéutico, porque no es un cuidador domiciliario, sino que es un apoyo para la vida independiente, para atravesar las barreras mientras las barreras sigan en pie. Entonces, no es una figura del modelo médico, sino una figura del corazón
del modelo social. Tanto es así que hace 10 años la Asociación Azul, con sede en la ciudad de La Plata, nos vino a ver a la clínica y nos explicó todo de lo que hemos hablado hoy, nos explicó, por eso decimos nosotros, muchas veces decimos que la comunidad es la que nos viene a enseñar a nosotros cómo son las cosas. Ahí aprendimos sobre el sentido profundo de la asistencia personal, sobre el sentido profundo de la vida independiente, e iniciamos un reclamo a IOMA para que incorpore la asistencia personal, así como tiene figuras del modelo médico, que tenga esta figura esencial del modelo social. Estuvimos 8 años litigando y a fines del año pasado la Corte Provincial de la Provincia de Buenos Aires convalidó las sentencias favorables de primera y segunda instancia, y jueves, ayer jueves, a las 10 de la mañana, Asociación Azul, que está conformada por personas con discapacidad, varias de las cuales solo mueve un dedo sobre un tablero, fueron escuchadas por la jueza y fueron escuchadas por las autoridades de IOMA, que nunca los habían escuchado, diciéndoles: señora jueza, señores funcionarios y funcionarias de IOMA, nosotros necesitamos asistentes personales, no porque tengamos una enfermedad, sino porque tenemos que atravesar todos los días barreras para ir a estudiar y a trabajar. Y nuestros padres en algún momento no van a estar más, y tenemos miedo de quedar solos. Tenemos miedo de quedar abandonados. Listo, ya está. Ahí está la huella de la convención, que cuando se desconoce nos da la posibilidad de litigar estos derechos, porque son derechos que vinculan a IOMA, al Estado provincial, al Estado nacional. Y cuando hay personas en condiciones de pelear por sus derechos, los derechos suceden. Que sería una forma de terminar, ¿no? Quedan un tiempito Sí, para conversar y demás. sí, nos queda un tiempito. La verdad, eh, yo pensaba hacer otro cierre, José, pero me impactaste, no sé si estamos todos iguales. Eh, Me encanta cómo pudiste, en todo tu exposición, cómo cerraste hasta el título del webinario, cómo me pudiste relacionar y a través de la práctica habla de derechos, accesibilidad y gestión. La verdad que increíble, te agradezco profundamente tu claridad, tu calidez, tu praxis, como decís, y yo soy tan mirada que vos tenés desde el psicoanálisis, y sos una persona tan culta, que bueno, bueno, y estos conceptos de la Convención Internacional. Otra cosa que me impactó es, fui anotando, como verán, con una lapicera, porque yo había escrito algo, pero no, no, y este, eh, el concepto, la concepción de las barreras, como con esta concepción de nuestra mente, ¿no? Y de nuestra construcción social. Eh, Otro tema que me pareció impresionante, cómo lo relacionaste, que el concepto de la falta, eh, y cómo la falta se da por la barrera social y cómo nosotros nos construimos como sociedad poniendo esas barreras que hacen la falta. Se me hace un bollo, pero la verdad que es increíble, y cómo siempre nos llevas a que uno a veces también, como profesional o acompañando a las familias, nosotros les decimos: vayan a la ley principal, vayan a la convención, que ahí estamos, ahí vamos a buscar. Y bueno, personalmente conozco a Juan y
a la Asociación Azul, y me encanta esto como cierre de que me parece que los docentes también trabajamos en la prevención y desde muy chicos con los niños y las niñas con condición de discapacidad, porque como docentes o como profesionales terapeutas buscamos esto, la independencia y la autonomía de este niño, de esta niña con condición de discapacidad o este adolescente, porque siempre empezar desde lo más chiquito para que ellos puedan lograr. Así que, bueno, de mi parte, por supuesto, me parece que tu aporte es Bueno, tan valiosísimo porque nos permite favorecer, fortalecer, no sé, nuestro trabajo, el trabajo conjunto entre familias, los profesionales, las instituciones, y pone el foco en el niño, en la niña y en el adolescente, más allá de la condición que tenemos, que tienen y que todos tenemos, ¿no es cierto? Así que, muy Cinti, yo no agradecida. sé si, Mariel, sigues tú sí, yo no porque sé si hay alguien, bueno, yo también, en realidad quedé también sorprendida por algunos pasajes, ¿no? Con algunas conceptualizaciones y algunas afirmaciones. Eh, y que un poco lo que decía el doctor Mom, a veces se extraña estas actitudes en las instituciones educativas, entendiendo que luego de la familia el primer lugar social que tiene cualquier niño es la escuela. Entonces, ese primer lugar, ¿no es cierto?, donde ellos van a llegar es la escuela, y que por lo general, no sé, José María, pero al finalizar la escuela primaria me parece que es donde empieza esa normalidad que tiene, que llama tanto la atención para cumplir, ¿no? Yo siempre digo que los profesores que estamos trabajando en inclusión somos profetas en esto, y tenemos que trabajar en realidad para que en las escuelas se entiendan que la variabilidad es la norma en estos tiempos, ¿no es cierto? Que las flexibilizaciones es lo que está presente, y que si hay distintas maneras de aprender, hay que también saber que hay distintas maneras de enseñar. El tema está en la estructura nuestra, que a veces tenemos una direccionalidad y queremos entrar siempre por la misma puerta. En una casa hay ventanas, así que hay que rebuscársela de la mejor manera. Yo no sé si hay alguna familia, alguien que Ari, quiera hacer alguna pregunta, me ¿querés parece que que lea un poquito sí. los mensajes? Eh, Dice, buenas noches, Aranda Carolina. Estoy totalmente sorprendida de cómo organismos institucionales dictan semejantes resoluciones. Eh, Espera, que me quedó. Dice, es una puja necesaria y constante de luchar por los derechos. Aranda Carolina nos dice, se ve que mientras que el doctor iba hablando, ella iba, porque dice, es violencia institucional, impecable exposición. Norma Miño nos dice, excelente presentación. Rocío nos dice, sumamente interesante y clara. Susana Pereira dice, perdón, buscamos la autonomía, la participación, pero sobre todo su identidad para poder tomar sus derechos. Excelente ponencia. Marisa Cisela Báez dice muy claro, el doctor buenísimo. Daniela Ramírez dice excelente, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola Hola, Cristian, ¿cómo Cristian. estás? Bueno, yo, si me permiten, quería decir algo relacionado con lo que estaba diciendo el doctor respecto de esto de las barreras. Me quedó muy latente esto, ¿no? Respecto de la jurisprudencia que él citaba también, de casos de personas con distintas discapacidades. Eh, y respecto de las barreras físicas, las barreras ideológicas y siempre las barreras justamente vulnerando nuestros derechos, poniéndolos en un lugar de exclusión, porque es de repente más fácil, más seguro a no tomar el desafío. Se había dado un debate en la universidad donde yo estudio, si de repente hacía falta información, planteado por un lado, como uno de los temas dentro de la universidad, por esto de la inclusión, o, bueno, otro de los puntos era la falta de voluntad, ¿no? Porque decíamos que justamente, como planteó también el doctor en uno de los pasajes de su enunciado,
que eran profesores, eran directivos, eran personas con formación pedagógica, justamente las que construían estas barreras, barreras que a veces no están y las construyen, las crean, Exactamente. justamente con una intención, con un dejo discriminatorio, porque dicen queremos protegerlo. Pero como planteaba también él, y como decimos muchas veces las personas en situación de discapacidad, pero déjame por lo menos consultarlo conmigo si yo necesito, quiero que me proteja. Déjame ser persona que sea sujeto de derecho y no objeto de derecho que vos tengas que decidir por mí. Que no decidan por nosotros, que nada sea resuelto en torno a nosotros, sin tenernos en cuenta, por lo menos. Entonces, esta situación de el conocimiento o la voluntad muchas veces también construye barreras, ¿no? Porque muchas veces donde hay conocimiento, pero no hay voluntad, se construyen estas barreras. Y donde hay mucha voluntad y a veces no hay tanta información y tanto conocimiento, he visto que esas barreras se derriban. Quería simplemente cerrar con eso, porque también es un condimento que muchas veces las personas con discapacidad, con familias, sin tanta información y sin tanta formación, hemos tenido esas voluntades que han ido más allá y que han ido derribando barreras en el transcurso de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo a nivel pedagógico, a nivel vida social, etcétera. Y muchas veces el desgaste fue grande, pero bueno, fue la única forma que tuvimos ante tantas barreras, como decía antes el doctor, y repito, para cerrar, ideológicas, físicas y de estas que también se construyen por siempre ponernos en esa situación de objetos de derecho. Emocionales también, porque yo creo que no somos portadores del bien absoluto y estamos siempre conmovidos, conmovidas por la otredad, por quien se presenta como otro. Y cuando aparece una persona con discapacidad es como una otredad radical, no es un otro diferente a uno, pero con ciertos rasgos parecidos, no, es un otro, ¿no? Y uno tiene que hacer un trabajo para recibir, para ser hospitalario con eso que se presenta de manera tan diferente y tratar de evitar, yo me lo digo todo el tiempo porque caigo en eso también, tratar de evitar la salida más sencilla que es decir, no, es- esta escuela no es para vos, ¿no? Mm, O este espacio no es para vos. Esto no es para, es decir, lo que es para mí no es para vos. Hay que deconstruir todo el tiempo esa situación en la que caemos porque estamos subjetivados para lo homogéneo, ¿no? Para lo normalizable. Ahí nos sentimos más tranquilas, más tranquilos. Y cuando aparece la diferencia, nos moviliza, nos trastoca, nos culpabiliza también. Eh, yo, digamos, les tiro porque después ustedes, si pueden, lo ven. Hay un campamento extraordinario, es un ah, documental, por ahí lo sí, vieron, ¿no? sí. Que hace Excelente. foco en los primeros momentos del Sí, movimiento de vida independiente en Estados Unidos. Es muy lindo, muy conmovedor, ¿no? excelente, sí. Es decir, Mm, cómo las personas con discapacidad se apropian de su vida, ¿no? De cada día. Y se mm, encuentran en un campamento a partir del cual empezaron a forjarse un montón de estas ideas que hemos hablado hoy. mm, Y lo segundo es una gran película de David Lynch que se llama El hombre elefante. Si la pueden ver, véanla. ujú. Ya que estén de muy buen humor, ¿no? Sí. Porque es una película reveladora de lo que nos sucede frente a la diferencia brutal, Ujú, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Primero el hombre elefante sufre la prescindencia más horrorosa y es exhibido como un monstruo en un circo. Y luego es rescatado por el director del Hospital de Londres, nada menos. Nos vamos al modelo médico.
Y el director del hospital, un buen hombre, un hombre humano, intenta normalizarlo, pero el hombre elefante no se puede normalizar, no hay modo. Y sobre el final, el hombre elefante, antes de su final, encuentra algo del orden de la fraternidad, de lo amoroso, de lo amistoso, en una actriz que habla con él de igual a igual y de desigual a desigual. Es decir, ella habla con sus faltas y él también habla con sus faltas. Y por ahí la película, ¿no? Nos propone tratar de vernos también con nuestras faltas. Lo que pasa es que las nuestras no tienen barreras. Al contrario, somos hiperfuncionales, vamos a trabajar, nos comportamos. Si no hacemos el trabajo, somos culpables. Es decir, todos los mecanismos neuróticos que tenemos para adaptarnos a lo que hay. No tenemos barreras, ni las vamos a tener. Pero bueno, lo que quiero dejar como mensaje, si es posible, es que no es poco tener una convención como la que tenemos, no es poco que se forme parte de la Constitución, es muy importante que tengamos la Constitución que tenemos y hay espacios de litigio cuando estas cosas no pasan. Incluso hay abogadas, abogados preparados cada vez más para abordar este tipo de situaciones. Y los tribunales los reciben y los repertorios de jurisprudencia cada vez se amplían y se profundizan más. Tenemos el derecho, ¿no? José Diría eso. María, una pregunta que también surgía es, una familia que necesita recurrir a estas instancias, ¿se pueden comunicar contigo? ¿Hay algún lugar? Porque a veces... No, que le pase mi contacto y vemos qué pasa. Sí, cómo no. Fantástico, fantástico. ¿Mm? Acá Es yo lo la que pregunta hacía... de Lorena, decís, sí, Sí, de Lorena González. Sí, sí, El sí, perfecto. hombre la podés... Ok. También te dicen en la familia APEMU, gracias José María por tu excelente y muy clara exposición, gracias a Saerca por la convocatoria, y ya pusieron los dos enlaces para el campamento extraordinario y para el hombre elefante, así que ya los compartió generosamente, no sé si fue María Elena o sí, me parece que sí. ¿Alguno más quiere alguna pregunta? Si no, hago un breve cierre, ¿les parece? En honor a la hora y para dejar descansar Sí, al yo quería un doctor. poco también Ok. decir lo que me transmitió José María, ¿no? Fuerza, que estamos acá para luchar, para seguir adelante, que nada está perdido. Y que mientras haya instancias, ¿cómo? Por supuesto que nada está perdido y además, otra cosa, el otro día escuchaba a Miguel Benazayac, un psiquiatra y filósofo argentino que vive en París, y dijo una cosa genial, yo la tomo, por lo menos para mí. Hay que enseñar a jugar, no a ganar. Mm, Wow, perfecto. Hay que yo me estoy enseñar, anotando todo. tenemos que aprender a jugar, a hacer de esto un juego, ¿no? Es trabajoso Es todo, difícil, a veces es es un difícil. juego también, que nos dé disfrute. Sí, a veces es difícil, Sí, es difícil, jue- pero las familias y los niños y las niñas juegan muy difícil. Yo cada vez que referís, se me va un caso, se me va otro, algunos presentes que tengo ahora, y esto que decís, ¿por qué es siempre mejor irme? Eh, Siempre se claro, va el niño o la niña que se revictimiza nuevamente, no, mejor lo cambiamos de escuela, mejor, y todo el claro, grupo hegemónico sigue. Y eso, ¿viste? Entonces, bueno, y buscamos en toda otra escuela, ¿no? Y si buscamos la otra escuela, y no, y mejor no, pero esta tiene esto, pero esta... y entonces, ¿cuál es la sí, escuela para él? Es la clínica tremendo. tiene un espacio dedicado específicamente a educación inclusiva. Así que les das el contacto y por lo menos vamos a tener una escucha atenta de lo que les pasa y Ok, alguna evaluación de lo que se puede hacer. Eso nunca va a faltar. ok, muchísimas gracias. ¿Les parece que haga el cierre? Bueno, nuevamente volvemos a agradecerte por, bueno, por tu disposición, por transmitirnos tu experiencia y tu saber.
y bueno, le vamos a agradecer también a todas las personas que nos acompañaron, ¿no? Bueno, Ya cariño. sea por Zoom o por YouTube. Y me parece que es un poco que con tu presencia logramos el objetivo porque nosotros queríamos como encontrar un espacio que sea útil, un espacio que sea cercano, ¿viste? Y vos lograste darnos este espacio cercano, más allá de lo orientador, que puede ser todo tu saber hacia las familias. Así que, bueno, y desde Bueno, cariño acerca vamos a... grande, gracias por las palabras, Tinti, Mariel, gente. Así que, Muchísimas bueno, gracias. Dejo ese y, contacto de la clínica, vos tenés mi teléfono también. sí, En perfecto. cualquier situación, por supuesto que escuchamos y vemos qué se puede Sí, hacer. desde acerca estamos gustosos a recibirlos y, bueno, darle los Sí, contactos. que a disposición también, José Y María, sí, cualquier, no sé, necesidad por parte de ASAER, de nosotros como profesionales o que trabajamos también en inclusión, estamos dispuestos a colaborar. bueno, crear este Bueno, espacio. Bueno, sin más, los saludos a todos, muchísimas gracias y que descansen y que tengan una hermosa noche. Quedamos a Muchas gracias por disposición. la presencia. besos Adiós. Gracias. grandes. José. Chau, chau, Muchas chau. gracias, José. Buenas noches. Buenas noches.